crear algo sin limitaciones, sin crítica, sin autocrítica, ¿eh? Somos a veces nuestros peores enemigos en esto, no creemos en nosotros mismos. La creatividad, de nuevo, es un músculo que o entrenas o no entrenas. Es decir, los niños cuando nacen con una enorme capacidad y otros otra. Y es muy importante saber en qué eres bueno también, conocerte, ¿no? Saber en qué eres específicamente. Tocar el piano, decorar, no sé, plantar huerto. ¿Qué haces bien? Escribir sinfonías. ¿Qué haces bien, no? Y luego eso exige una enorme cantidad de trabajo. Como decía, yo creo que era Doris Lessing, ¿no? Es decir, el talento está ahí, encuéntralo, pero hay que trabajarlo. Ken Robinson, que como sabes es uno de los grandes gurús, ¿no?, de creatividad y un hombre realmente interesante, él cuenta el experimento que hicieron, no sé si lo conocéis, con una cosa que es la piedra de toque de la creatividad, que es el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es la capacidad que tenemos todos de saber cuántas cosas voy a hacer con algo. Por ejemplo, si os enseño un clip, ¿no?, y os digo, ¿cuántas cosas podéis hacer con este clip? Pues la media de adultos va a hacer unas 15 cosas con mi clip. 15. Si tú haces esta pregunta a niños, la media de niños te va a dar 200 respuestas a lo que va a hacer con el clip. Son lo que se considera genios en pensamiento divergente. El 98% de los niños, hasta los 5 o 6 años, son genios en pensamiento divergente. Vale, este estudio del que habla Ken Robinson es longitudinal. Entonces vuelven a la escuela 5 años más tarde y vuelven a hacerle la pregunta a los niños, vuelven a hacer el test de pensamiento divergente a los niños. ¿Cuántos niños a los 10 años son genios en pensamiento divergente? La mitad. Es decir, perdemos capacidad para la creatividad. Tenemos que lograr que nuestras instituciones sepan mantener nuestra creatividad viva y que las personas no pierdan la fe en su propio. Era lo que quería compartir. Listo, Laura. Mire cómo de alguna manera encontramos parte de la respuesta que es lo que nos hacía Jessica con el pensamiento sistémico. Mire que allí, cuando la conferencista nos está hablando del pensamiento divergente, que aquí lo hemos analizado 3 o 4 veces, nos está llevando a ese momento en que nosotros hacemos parte de algo que tenemos interiormente, pero que no queremos creer. Que solamente el niño, cuando en sus comienzos de vida pretende conocer, explorar, observar, y tiene respuestas múltiples a través de un pensamiento divergente, ¿cierto? Poco a poco se le va coartando ese pensamiento divergente, ese pensamiento sistémico. Ese pensamiento sistémico es divergente, ese pensamiento sistémico hace que veamos las cosas, entre comillas, desde un punto de vista diferente, pero que a través de las imposiciones, a través de esa cantidad de situaciones donde nos limitan, donde otras personas que creen tener autoridad, llámese padres, llámese profesores, llámese una sociedad que simplemente quiere seguir unas reglas, ¿cierto? Entonces, ya impide que haya ese pensamiento divergente, ¿cierto? Ese filósofo que tanto les nombra a ustedes, Nietzsche, era un continuo pensador que trataba de explicar cómo nosotros debemos deshacernos de esos pensamientos que nos limitan y debemos, de alguna manera, intentar salir, crear lo que él llamaba el superhombre. El superhombre es el que se despoja de algunas creencias, entre ellas la religiosa, ¿cierto? Que para él, para el filósofo, para muchos filósofos, para muchos pensadores, para muchas personas, desde un punto de vista filosófico,
le imponen condiciones y le impiden pensar de manera diferente. Entonces él dice, debemos ser nuevos, debemos comenzar desde cero y quitarnos todas esas taras, todos esos pensamientos que nos agobian, que nos angustian, como diría Sartre o Kafka, quienes ellos veían que no había en algún momento una respuesta a esa serie de condicionamientos que llevan a impedir que nosotros seamos personas diferentes. Entonces, tan valioso es esta charla de Elsa Bindet, ¿cierto? Sobre el pensamiento divergente que nos sitúa nuevamente en todo lo que estamos conversando en el día de hoy y en días pasados. Hasta dónde nosotros podemos entrar a cambiar, a ser diferentes, a pensar de una manera tal que nos vamos a sentir felices y realistas. Entonces, cuando Laura nos contaba también que en algún momento los padres han influido en su comportamiento, quería hacerle una pregunta a Laura. Laura, ¿definitivamente cree que esa especie de condicionamiento que le han colocado sus padres ha sido difícil de romper con esa rutina? ¿O ya piensas que estás en capacidad de entrar a ser tú, Laura Sofía, pero como tu propia, con tu propia personalidad y tus propios criterios, o sin embargo allá en el momento en que vas a tomar decisiones, como decía la conferencista, viene ese cuervo y le dice, oiga, ¿qué le pasa? Usted tiene unas reglas, usted tiene unas normas, no se vaya a salir de ellas. ¿Sí le ha sucedido eso? Pues digamos que en este punto ya no es como tan notorio, pues que, o sea, digamos que yo ya puedo tomar mis decisiones sin necesidad de pensar tanto como, ay, les va a gustar o no les va a gustar, o va a estar bien o va a estar mal, sino que ya me dejan como explorar pues mis horizontes, de mirar hacia dónde quiero ir y pues ya ellos confían obviamente en lo que me enseñaron, en lo que han hecho con su crianza, entonces pues ya ahorita es muy distinto a cuando era más pequeña, obviamente. Listo, Laura Sofía. ¿Quién más nos puede ayudar con sus vivencias, sus experiencias, con romper esa serie de situaciones? O de pronto, como algunos de ustedes también lo dijeron, no, nunca tuvimos, digamos, esos condicionamientos por parte de, porque es que miren, no solamente son los padres, por eso la sociedad se censura desde el punto de vista de las limitaciones. Porque primero, repito, siempre quiero que quede claro, nuestros padres buscan lo mejor para nosotros y como se vuelven sobreprotectores, impiden que desarrollemos esas habilidades que de alguna manera ustedes también nos hicieron conocer, donde a veces uno mismo no cree en ellas. Y finalmente, cuando tienen la oportunidad, ya considera que, no, ya dejemos así. Sí, yo soy bueno, pero dejémoslo ahí. Eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que siempre, no solamente por capricho, impongamos nuestro criterio, sino con razón. Uno puede estar en desacuerdo con algo, con alguien, con una forma de comportarse. Pero yo tengo que demostrar a través de la razón que lo que yo planteo, lo que yo disiento, es una realidad que de pronto no es compartido por otros, lo que es respetada. Entonces, cuéntenme o cuénteme a alguien que no haya participado. Yo, profe, buenos Sí, días. Tatiana. ¿Cómo estás, Tatiana? Bueno, bien, profe. Bueno, en mi caso, digamos que fue todo lo contrario. Mi mami, pues cuando era pequeña, mi abuela sí fue muy restrictiva en toda su crianza, de tal manera que mejor yo los tenía como robots, no permitía que se movieran y todo lo que ella dijera. Eso también motivó a mi mamá que se fuera muy joven de casa y se casara súper jovencita también. Cuando ella me tuvo, ella decidió hacer totalmente lo contrario a lo que fue la crianza de ella. Entonces, digamos que nosotros sí eh, tuvimos la libertad de podernos expresar, de poder hacer todo lo que queríamos eh, todo el tiempo. Entonces, por un lado, como que también, pues por un lado es bueno,
pero siento que también trae como ciertos aspectos negativos. ¿Por qué? Porque de pronto nos equivocamos muchísimo y digamos que nos estrellábamos muy fuerte, pero siento también que eso negativo lo conlleva a uno con el tiempo a entender cómo aprender cómo a madurar y a aprender cómo a saber resolver y afrontar ciertos problemas y, o bueno, ciertas circunstancias de la vida. Entonces, pues, a mi punto de vista, pues pienso que fue una decisión como muy buena de mi mamá, que nosotros mismos pudiéramos hacer lo que quisiéramos y asimismo aprendiéramos de nuestros errores. Ella siempre estuvo ahí como si nos caíamos, que cometíamos algún error, nos advertía, vea, si hace esto, de pronto pasa esto, pero no era, digamos, que usted no lo tiene que hacer, no, ella nos advertía y ya como que nosotros teníamos la libertad de escoger si lo hacíamos o no. Si nos equivocábamos, bueno, vea, se equivocó, listo, sigamos. Siempre nos ha apoyado todo el tiempo, sea la decisión que tomemos, hagamos lo que hagamos. Tatiana, una realidad o una vivencia donde tú hayas tenido que tomar una decisión que haya sido retadora para algún sector familiar, laboral, de entorno, donde usted por qué tomó esa decisión, pero fue tal su actitud y su criterio y su carácter que impuso esa, como tú nos lo estás contando, has tenido la libertad, has tenido la oportunidad de reflexionar y te han guiado, ¿cierto? Pero ¿en qué momento has demostrado que definitivamente tienes esa libertad? ¿Sí has tenido un momento como esos o no? Sí, profe, digamos que he tenido dos. Uno que fue muy chocante para mí, que pues fui mamá muy joven, tenía todo el mundo encima y todo el mundo me decía, tiene que abortar, no lo puede tener, se va, o sea, Muy bien. por el lado de la familia del niño, todos, o sea, y por el lado de mi familia, mi mamá decía, pues en sus manos está la decisión. Ella como que me ponía lo bueno y lo malo de tener un hijo. Y me dejó, o sea, y dejó la decisión en mis manos. Yo dije, no, yo voy a tener a mi bebé y me enfrento a lo que me tenga que enfrentar y así fue, con las dos, entre las dos, bueno, ella me ayudó muchísimo como a entender un poco todo este tema. Y la otra decisión que tuve que para mí fue así súper fuerte, aunque ella no estaba de acuerdo, fue cuando me fui de la casa. Eh, Ella me decía, no lo haga, eh, pues lo mismo, con la misma libertad, pero me fui de cabeza y lo hice. Y cuando me fue mal, pues cuando ya me estrellé, tuve que volver a la casa. eh, pero digamos que lo experimenté, nunca me reprochó, sino que, o sea, me apoyó. O sea, como que, bueno, listo, se fue de cabeza, pues ahora levántese y tome eso malo como algo bueno para su vida y pues como que aprender, ¿no? Como no tanto, no el reproche, sino como la moraleja de mis actos. Listo, Tatiana, de verdad, muy valientes esas decisiones. ¿Por qué te fuiste de casa? ¿Presión, simplemente deseos de libertad, deseos de experimentar algo nuevo? ¿O qué te motivó a hacer eso? Pues conocí una persona y me fui a organizar con esa persona, pero mi mamá me decía que no me convenía, que no le gustaba, que, o sea, me argumentó muchas cosas y yo digamos que no la quise escuchar, sino que me dejé guiar por mis emociones, como por el momento. Y al cabo de los años, todo lo que mi mamá decía a esa persona exactamente pasó y pues tuve que volver a casa mientras... pues duré sola un tiempo, pero tuve que volver a casa, digamos que con el rabo entre las piernas, pero fue una gran enseñanza para mí, o sea, dejó muchas cosas positivas, mmm, más que negativas. Muy bien, Tatiana, de verdad, le agradezco mucho que hayas compartido esas vivencias, porque ahí está, mire, dense cuenta para todos, sin necesidad de profundizar en cuestiones de tipo filosófico o cuestiones de tipo romántico, o cuestiones sentimentales. Ahí hay un ejemplo de que cuando uno toma unas decisiones es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo que conlleva el o que acierte o que en un momento determinado, como le pasó a Tatiana, en el primero un acierto, impuso su criterio, su voluntad, su pensamiento frente a los demás y en el otro entendió que infortunadamente
pues la decisión no había sido la correcta y regresó a casa. Esos son los momentos valiosos y que nos hacen experimentar, y creo que más adelante uno lo pensaría 2 veces para volver a cometer el mismo error. Muy bien, Tatiana, muchas gracias por tu vivencia. ¿Quién más nos quiere compartir esos momentos? Yo, profesor. Diego, cuéntenos, Diego. Pues, profesor, también soy de los que opino que por mi parte nunca, digamos, como que me presionaron o tuve obstáculos para no ser creativo, ¿cierto? Pues que, pues yo, mi mamá, yo solo viví con mi mamá, ¿sí? Mi mamá y mis hermanos, porque no tuve papá, entonces ella siempre me dio como esa libertad de, no sé, si usted puede mirar qué hace, y yo lo apoyo y ya, pero ella nunca me dijo, y en el colegio tampoco como que nunca, no, que eso está mal, que sí, yo simplemente tomaba mis decisiones y las hacía. Obviamente siempre estaba ahí para apoyarme, pero nunca me decían que no dijera eso, que eso no era así, sino pues yo experimentaba y a lo que fuera, a lo que saliera. Diego, la misma pregunta en relación con, ¿has tenido que tomar una decisión de verdad que te haya, entre comillas, no enfrentado, pero sí llevado a un momento en que te impones porque consideras qué es lo que tienes que hacer? ¿O definitivamente no has tenido momentos en los que haya habido necesidad de enfrentar a alguien? Enfrentaré, vuelvo y repito, en términos de que me pasa esto, yo lo Pues, asumo y pues bien o mal, sucedió. Diego. pues digamos que en ese caso pues yo pues estábamos mal económicamente en la casa, ¿sí? Y éramos tres hermanos y pues mi mamá era la que respondía solo en la casa. Entonces a mí se me dio la oportunidad y me dijeron, bueno, va a trabajar, me dijo el papá de un compañero de estudio. Entonces yo sí, como por ver en la casa que estábamos mal, y yo dije, listo, yo voy a trabajar, eran los fines de semana, yo estudiaba entre semana, los fines de semana trabajaba. Entonces eso fue como yo tomar la decisión por mí y por ver que en la casa estábamos un poquito mal, entonces también quise como colaborar. Listo, Diego. ¿Quién más nos quiere participar de sus vivencias? ¿Quién más falta, por favor? Porfa. ¿Ya todos? Falto yo, profe. Qué pena. Profe, ¿me Cuéntame. escucha? Sí, sí. No, profe, pues yo, digamos, yo he hecho una presentación y tomé como qué, como ejemplo, digamos, lo de la película Volver al Futuro. Yo no sé si el profesor la haya visto. Sí, claro. Las 4 ya las vi. Las cuatro, sí, pues a mí la verdad a mí me gustó mucho esta película porque iba a que muestra mucho lo de esto. Digamos, para mí la creatividad, la capacidad de poder crear e imaginar. Y pues ahí yo tomé como ejemplo esta película, que yo me puse a buscar que la primera, que decía que estaban basados en 30 años, de 1985 al 2015. Y ahí yo me fijé que, digamos, la imaginación del creador, digamos esto, que hoy en día hay muchos de los inventos que salieron en esta película que son reales hoy, como la inteligencia artificial, la identificación biométrica, pantallas eléctricas, el internet. Oye, muchas cosas que hace 30 años parecían inimaginables para alguna persona que iban a existir. Entonces, pues para mí eso es un gran ejemplo de creatividad. Y pues respecto a mi vida, pues no, profe, pues yo afortunadamente pues tengo todo para seguir creando e innovando, pero siempre están las complicaciones de que, digamos, de pronto de ahorita de lo de la pandemia, que digamos que la pereza, que la rutina. Entonces yo lo vería más como por ese lado que de pronto uno se estanca. Ahí ya comentando acerca de eso. Listo, Joan Sebastián. O sea, definitivamente, hasta el momento no has tenido que definitivamente enfrentar situaciones que te hacen reflexionar sobre si lo debo hacer, no lo debo hacer, y tomo la decisión por encima de lo que los demás piensan, porque creo que eso es lo que tengo que hacer.
No, profe, por el momento no, pues la verdad, todos mis papás siempre me han apoyado y demás, y pues nada, los problemas son, digamos, de la creatividad, es eso, digamos, ya trabajar más en eso, lo de la rutina y pues asimilar mejor lo de la pandemia y demás, pero el resto no, o sea, pues afortunadamente no me ha pasado nada así respecto a mis decisiones. Listo, Johan. Gracias. Muy amable. Bueno, Profe, es que Erika falta por participar, pero está teniendo problemas con el micrófono. a ver, Erika. Erika Garcés. Erika. Sí, señor, ella, Sí, pero es que tiene problemas con el micrófono. A ver, esperemos un momento a ver si puede solucionar eso. Es que hoy el internet está como también de todas maneras molestando. Al comienzo no me entraban sus participaciones y me tocó apagarlo y volverlo a prender para... A ver, esperemos un minutico. A ver si Erika nos puede contar. Erika. Erika. Bueno, listo. Entonces vamos a dejar pendiente a Erika. De pronto más adelante, cuando pueda solucionar el problema, nos comunica y le damos paso para que nos pueda contar su vivencia y su participación. Listos. Entonces ya todo, ¿cierto? Voy a revisar acá. A ver quién está por fuera. Listo. Creo que sí, definitivamente ya todos están. No me queda ninguno. Bueno, como una especie de respuesta para todos, les agradezco esta participación. Yo les dije, esto va a ser parte de una nota y como en algún Hola. momento me... Sí, cuéntame. Ay, ahorita sí. Bueno, profe, ahorita sí. Ya. Listo, Erika, cuéntanos. Pues, bueno, yo considero que en mi casa pues nunca tuve como limitantes con mi familia. De pronto sí, como muchos bloqueos emocionales. Y cuando estaba en el colegio, como en 11, pues tenía como un grupo de amigos que todo el tiempo me decían como, o sea, cuando habían así como eventos que yo quería participar, me decían como, ay, por favor, no vayas a hacer el ridículo. Y entonces ese tipo de comentarios como que me desmotivaban muchísimo y pues como que me cohibían y no me dejaban continuar, tomar el riesgo. Entonces sí creo que por esa parte sí fue como que pues me afectó de cierta manera. Una experiencia que tuve fue cuando tenía como 20 años, que mi abuela, pues siempre me han cuidado demasiado y como crecí con mi abuela, entonces me cuidaba bastante, muchísimo. Entonces yo siempre he sido bastante independiente y ella me decía como que no, que yo me tenía pues que quedar en la casa. Yo sé que ella lo decía como pues de buena manera, sin ánimo de afectarme, pero era como comentarios como yo no quiero que te pase nada malo, considero que debes de estar aquí en la casa, estudiar y hacer la universidad acá también cerca, porque yo siempre había planeado pues como que estar acá en Bogotá y estudiar acá en Bogotá. Entonces, que no, y mi tío me decía como que de pronto yo estaba muy joven y que yo acá no iba a tener quien me recibiera y que no iba a tener trabajo y que todos esos gastos eran responsabilidades bastante grandes a las que yo no estaba acostumbrada y que me iba a dar durísimo y que posiblemente pues no iba a poder. Entonces yo en vez de tomar eso como un limitante para mí, pues yo en ese momento lo tomé como un reto y yo sí, yo estoy segura que yo sí puedo. Y así fue, me vine para acá, para Bogotá y pues aquí estoy estudiando.
Erika, ¿de dónde eres tú? Del Quindío. ¿De qué parte del Quindío? ¿De Armenia o de dónde? No, de Armenia, sí. ¿De Armenia? Sí, señor. ¿Alcanzaste a vivir allá cuánto tiempo? Todo hasta los 20. Llevo Ah, no, 3 años acá en Bogotá. no, hace poco. ¿Cuál es la diferencia entre esa sociedad de pronto un poquito, no sé, puedo estar equivocado, ¿no, Erika? Tú me corriges. Una sociedad Sí. más provinciana, más reservada, más conservadora, a una sociedad como Bogotá, donde pues el ritmo de vida, las circunstancias son totalmente diferentes. Enfrentar el día a día es un reto de verdad bastante complicado. ¿Sí has sentido esa diferencia o definitivamente igual? No, profe, sí, claro, la diferencia es grandísima porque sí, como tú dices, allá son demasiado, pues, eh, sí, son como un pueblito, entonces todos quieren como estudiar allá, vivir allá y mantenerse en allá, no quieren salir de la zona de confort, cosa que conmigo sucedió totalmente diferente. Yo no quería eso para mí, yo quería algo totalmente diferente. Y cuando me vine, pues acá a Bogotá, el primer año fue durísimo, profe, durísimo. Yo me quería devolver, pero yo decía, no, o sea, no lo voy a lograr, no, yo tengo que lograrlo. Y yo sabía que podía, entonces, pues empecé a solucionar y a mirar todo, porque cuando yo llegué acá, pues yo no tenía, necesitaba conseguir un arriendo, como le iba a demostrarle a la persona que me iba a arrendar su casa o su apartamento, que yo tenía como pagar y todo ese tipo de cosas, pues para mí fue demasiado complejo porque yo no tengo a nadie acá, pero lo logré y para mí eso ha sido como una motivación, un impulso muy grande porque sé de lo que puedo lograr y eso me ayuda mucho a que yo continúe mi proceso. Muy bien, Erika, muy bien. Esos son a veces los pasos que definitivamente establecen esa situación de enfrentar realidades diferentes. Eh, Muchas veces he escuchado a estudiantes y a compañeros que de verdad el llegar a una ciudad cosmopolita, una sociedad que de pronto es muy agresiva, que no tiene la calidez, y lo digo como bogotano, que no tenemos la calidez de la persona que vive en sitios diferentes, sobre todo los costeños o los del eje cafetero, en fin, y llegan a Bogotá y aquí se estrellan tenazmente porque nosotros no tenemos esa misma forma digamos, de entender a los demás. Nosotros somos más reacios a colaborar y tenemos unas limitaciones que nos hace que muchas veces en el resto del país, entre comillas, no seamos visto con agrado porque somos supremamente reservados y conservadores en términos de aceptar a cualquiera, ¿cierto? En cambio, el calentano, llamémoslo así, es muy agradable, muy receptivo, mucha calidez humana. Y llegar acá, y lo que tú acabas de decir, eso es bastante fuerte. Listo, Erika, te agradezco mucho. Y finalmente, ¿alguien más? ¿El comentario tiene, para cerrar este momento, tiene algo que decir? Aparte de la que hemos escuchado, o ya. ¿Todos listos? Bueno, entonces, como siempre, digamos, cada quien tenemos esos momentos de reto, esos momentos de incertidumbre, esas emociones encontradas, que a veces uno no sabe si sí o no, eh, pero que definitivamente poco a poco y muchas veces por la propia experiencia, por, digamos, tener cerca personas que nos han ayudado, que nos han colaborado, o porque nosotros mismos finalmente hemos adquirido tal capacidad de, digamos, de análisis y de respuesta, que tomamos esas decisiones y estamos hoy aquí, ya contándolo con una tranquilidad, que en un momento dado, de pronto dijimos, no lo voy a poder lograr, ¿cierto? Pero esa es la vida. Y a eso es lo que queremos llegar con todas estas charlas. Hemos visto muchísimas ya
vivencia no solo por parte de ustedes, sino de conferencistas, donde, digamos, desde el punto de vista de la personalidad, desde el punto de vista del pensamiento sistémico, todos, ustedes han visto todos los conferencistas y lo que hemos visto, siempre intentan eso, intentan que cambiemos de forma de pensar, que seamos más agresivos en términos de pensar diferente, un pensamiento divergente, un pensamiento creativo, y eso va a responder pronto en unos años a ayudarnos a tomar decisiones mucho más fuertes. Entonces, como les estaba comentando, la nota para todos, porque yo no puedo evaluar a Jessica, a Laura, a Diego, a Tatiana, todos, absolutamente todos, van a tener una nota de 4 o 5 por su intervención, por la forma como lo hicieron, y va a ser parte de su primera nota. Entonces, el día sábado yo les entrego las notas que obtuvieron en este primer corte. El parcial es parte de su segundo corte. Entonces, les envío esa primera parte con su nota final. De la segunda, pues ya les envío el parcial y vamos a hacer otro taller para completar 2 notas del segundo corte y entrar al examen, a la tercera evaluación. Listo, muchachos. Entonces, vamos a entrar con un tema de verdad muy interesante que en algún momento también, como todo esto que hemos conversado todos estos días, entra en el aspecto de la personalidad, del coaching, ¿cierto? Dice que el optimista tiene siempre un proyecto y el pesimista una excusa. Entonces, cuando el pesimista encuentra razones para no ver una realidad diferente, siempre antepone algo para escudarse en su propia incapacidad, ¿cierto? Eso es lo que no le permite crecer, eso es lo que no le permite tomar decisiones, eso es lo que lo limita y eso es lo que muchísimas veces, sin que una persona lo piense, comienza a crear barreras entre lo que él piensa, lo que él hace y lo que la mayoría de las personas ven, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí nos dice que es Iosu Laos, un pensador oriental, pero resulta que esta frase en realidad es anónima, ¿cierto? Esto, digamos, se le dice que fue Iosu Laos, pero no hay la total seguridad de que le haya sido. Pero es una frase que se utiliza mucho, sobre todo en las conferencias, en las reuniones donde se trata de encontrar, digamos que la personalidad incide decididamente en lo que nosotros somos. También se utilizan términos, a veces nosotros somos dados a utilizar palabras sin tener claro el concepto, la definición o lo que significa. Y a veces cuando alguien no toma una decisión, uno le dice, usted no tiene personalidad, mijo. A usted le falta mucha personalidad. Es una palabra que utilizamos cuando tenemos inconvenientes con especialmente con la pareja, ¿no? No sé por qué esta palabra se utiliza mucho allí. Es que usted es muy inmaduro, usted no tiene personalidad. Y comenzamos a llenarlo de una serie de calificativos. Es que usted, como siempre, hace lo que dice su mami, es que usted, y siempre señalamos, ¿sí? Pero no vemos los argumentos de la otra persona. Y nos escudamos en que nosotros sí somos maduros porque estamos tomando una actitud de pronto mucho más arriesgada que la otra persona, que es mucho más conservadora. Pero ¿dónde está definitivamente la razón? Nadie la tiene. Créanmelo. Nadie tiene la razón verdadera. Ojo, el que se cree dueño de la verdad está totalmente fuera. Nadie tiene esa razón. Las razones son para discutir, para tratar de entenderlas, ¿cierto? Cuando estamos convencidos, entonces sí se vuelve una verdad. Digamos que el coaching es una herramienta dialéctica. ¿Por qué es una herramienta dialéctica? Porque tal como lo estamos
realizando en este curso, lo que intentamos es que haya contradicciones, haya cambios permanentes, haya posiciones diferentes y que lo que se trate de explicar sea tan supremamente claro y transparente que no haya lugar o no dé lugar a dudas o a situaciones de conflicto, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la herramienta dialéctica que busca la obtención de buenos resultados individual, profesional o grupalmente a través de técnicas de análisis y motivación. Entonces es lo que hemos buscado, digamos, a través de todas estas charlas, de todos estos conceptos, de un permanente repetir, iterar, que el pensamiento, que el cambio, y miremos cómo podemos enfrentar situaciones con la suficiente personalidad para que yo pueda no solamente, digamos, defender mi punto de vista, sino que tenga los argumentos y las razones para hacerlo. Y eso se hace a través de ¿qué? A través de esa motivación que me ha generado escuchar especialmente a los demás. Porque uno no adquiere experiencia simplemente por lo que yo soy, por lo que yo considero que se debe hacer. Normalmente uno toma una experiencia, saca una experiencia de situaciones que le han sucedido a otros. Y por eso dice, oiga, no, yo no lo voy a volver a hacer, o yo no lo haría, o yo pensaría diferente. O que uno mismo en algún momento, como utilizó una frase de una compañera, se estrelle con una realidad que uno jamás pensó que le iba a suceder. Entonces, ¿qué es el coaching? Digamos, desde el punto de vista motivacional. Digamos que los resultados pueden ser de manera individual para mí, profesional en mi carrera, o a través de grupos. Pero lo que trata el coaching es de lograr que yo, como ser humano, en mi caso, Gustavo Prieto, logre realizar lo que yo quiero. Tener el convencimiento de que mis decisiones son acertadas, ¿cierto? Y que independientemente de que tenga una guía, una persona que me ayude de pronto a aclarar dudas, que me ayude de pronto a escuchar situaciones diferentes, el que toma la decisión soy yo. Yo soy el responsable de todo lo que sucede. Cuando nosotros en algún momento buscamos el apoyo en otras personas, debemos hacerlo más por escucharlo que por encontrar una persona a la cual juzgar si algo no resulta. Porque es muy cómodo tomar decisiones cuando uno la consulta con otra persona y uno tiene allá interiormente en el subconsciente que si las cosas salen mal, fue por culpa de otro, pero que si las cosas salen bien, fueron el resultado de mi decisión. Eso es algo que hay que romper, porque repito, es muy reiterativo que las personas encuentren respuesta a sus equivocaciones, a sus malas decisiones, en acusar a alguien que simplemente nos dio un consejo, un pensamiento que él tenía referente a algo que yo quería saber. Entonces, ¿qué es lo que hace el coaching como herramienta dialéctica? Lo que intenta es que yo tome las decisiones, que yo sea quien construya el camino, que yo sea quien construya los planes, que yo sea quien construya los proyectos y que el resultado de ello sea realmente mi decisión, el resultado de mi decisión. Entonces, su objetivo es hacer mejor a quienes
toman parte en él, es decir, llevan a cabo un cambio en función de una serie de objetivos concretos. La persona cambia la visión que tiene de sí misma, es decir, la experiencia transformadora por excelencia. Digamos que aquí en esta última frase podemos que enmarcarla en lo que estamos pretendiendo lograr, que nuestra visión cambie, que sea más asertiva, que sea más dialéctica en términos de cambio, de contradicción frente a situaciones diferentes. Eso es lo importante de estas charlas motivacionales, de estas conversaciones, de estos instrumentos y de este intentar entender que todos somos parte de una sociedad y que la sociedad con sus errores o con sus aciertos son el mundo que nosotros, o en el que nosotros más bien, estamos involucrados. Que no me gusta la sociedad bogotana, la sociedad colombiana, la sociedad, pues infortunadamente tendrá que cambiar de lugar e irse a otra parte, donde va a encontrar una sociedad también con una serie de aciertos y desaciertos, porque eso es la sociedad. Definitivamente la sociedad es un grupo de personas que tienen formas diferentes de pensar y a las cuales yo tendría en un momento determinado que adaptarme siempre y cuando se me respete mi punto de vista. Pero si entro en enfrentamiento con la sociedad y simplemente la rechazo y simplemente estoy permanentemente agrediéndola, combatiendo contra ella, pues voy a terminar enfrentándome, aislándome, creando un resentimiento e impidiéndome vivir en sociedad. El coaching tiene, digamos, un creador, aun cuando él, como dice el cuento, jamás lo supo, pero sí su proceso, su forma de establecer el diálogo con quienes lo escuchaban, lo llevaron a crear un método, el método de la mayéutica, es decir, el método de confrontar a través de ideas, de lograr buscar que las personas dieran la respuesta a través de sus propias convicciones. Entonces, es diferente, por ejemplo, preguntarle a alguno de ustedes en este momento qué es un pensamiento sistémico, qué es un pensamiento divergente, qué es un pensamiento creativo, qué es innovación, qué es creatividad. Y ustedes ya tienen los conceptos que se han establecido a través de las conversaciones, pero no tienen su propia respuesta o lo que ustedes creen que sea porque está interiorizado en ustedes. Entonces Sócrates jamás le daba la respuesta. Si un alumno le preguntaba, oiga, ¿por qué nosotros, es algo que estoy inventando en este momento, ¿no? Para tratar de darme a entender, ¿por qué nosotros a veces no entendemos, digamos, que la creatividad no es algo natural? Le pregunto al profesor, oiga, profe, pero es que la creatividad no es natural. Y yo, en lugar de enfrascarme en tratar de explicarle a usted qué es la creatividad como proceso, comienzo a indagarlo. ¿Y usted cree que qué piensa que es la creatividad? Y usted me da una respuesta. No, es que la creatividad es el momento en que una persona, a través de su propio pensamiento, crea algo nuevo. Y yo inmediatamente le riposto. ¿Y qué es algo nuevo para usted? No, profe, es que algo nuevo es un momento en que algo que no existe, una cosa que no existe, ahora sí está. O sea,
antes no existía y ahora sí existe. ¿Y qué es para usted la existencia? Ah, no, pero... Y lo llevo, y lo llevo, y lo llevo. Nunca le voy a dar mi respuesta, sino simplemente usted, finalmente usted, va a encontrar la respuesta. Y al final yo le voy a decir, ¿se da cuenta que usted la sabía? Usted sabía la respuesta, pero usted la tenía allí, sin saber que tenía esa respuesta. Esa es la mayéutica. Dice que el filósofo griego fue el primero en emplear y promover el diálogo como el mejor medio para motivar a sus discípulos a alcanzar el conocimiento y la verdad a través de un método. Promover el diálogo con sus discípulos para llegar al conocimiento. Entonces, cuando yo converso con ustedes, digamos que en algún momento ustedes mismos descubrieron cómo sí definitivamente habían intentado o necesitado o enfrentado a alguien que no estaba de acuerdo con sus pensamientos, a alguien que discutió en algún momento con ustedes, que los llevó a tomar unas decisiones. Entonces, por ese compartir con ustedes, nos enriquece a todos los que los escuchamos, pero a quien más enriquece es a la persona que lo está contando, porque siente que está contando su verdad, está descansando de algo que tenía allí guardadito y que lo deja más tranquilo. Esa es una parte de lo que en algún momento Freud aplicó como el psicoanálisis, tratar de encontrar una respuesta a comportamientos que nosotros desconocemos. Entonces, cuando alguien me lleva a que yo mismo, a través de una reflexión, comience a dar respuestas y respuestas y respuestas, hasta lograr que esa sea la mejor respuesta o la que consideramos que es la acertada, ¿de dónde salió todo eso? De mí mismo. ¿Perdón? Y esa forma de ser de Sócrates lo llevó a la muerte, porque en sus tiempos, 450 a.C., a él se le consideró un corruptor de la juventud. ¿Por qué un corruptor de la juventud? Porque él intentaba, a través de la filosofía, que como ustedes han visto en este curso, aplicamos bastantes conceptos de filosofía, de sociología, de psicología, para entender mejor lo que nos sucede. Entonces Sócrates buscaba en la juventud cómo en un momento dado se rebelaran contra el status quo, contra la verdad de lo que los mayores dicen o los que tienen el poder dicen. Y entonces cuando lo lleva a discutir, porque ese es el método de él, promover el diálogo a través de la discusión. Si alguno de ustedes en algún momento tiene la oportunidad de leer los diálogos de un alumno suyo, Platón, los diálogos de Platón, ¿cierto? Y para comentarles sobre Sócrates, Sócrates jamás en la vida escribió una sola palabra a través de un libro. Y frente a sus discípulos más conocidos, Platón y Aristóteles. Entonces ustedes en Platón leen la República, en Aristóteles, ¿cierto? Los diálogos de Nicodemus, toda una serie de pensamientos frente al manejo del poder desde el Estado, frente al manejo del mejor gobierno, frente al conocimiento del universo, frente a la razón de lo que existe. ¿Por qué estamos nosotros en la Tierra, en nuestro mundo, en Bogotá, en Colombia, en nuestra casa? Y muchos de nosotros, ahí sí, entre comillas, por pereza mental, insinuamos que eso a mí no me importa. Entonces no le damos razón a la filosofía, porque la filosofía es la búsqueda de la verdad, pero desde el término de vista ontológico. ¿Y qué significa ontológico? Desde el punto de vista del ser, del mí mismo, ¿cierto? Y entonces a muchos, ay, ya comenzó con sus
palabras rebuscadas allá. No, estos filósofos, tanto Sócrates como Platón, como Aristóteles, incluso ya 2450 años después, estamos utilizando todo lo que ellos enseñaron. Porque estamos en la tierra. ¿Qué es tierra? Un término que ellos le dieron, los griegos, al lugar donde recibimos. Acá, esa bolita que nosotros decimos que es la tierra. Si a Sócrates o a Platón o a Aristóteles o a alguno de los filósofos de esa época le da por decirle que donde vivimos es un perro, o es un arco, o es un cuadrado, eso sería el término que nosotros utilizáramos en ese momento. Ay, mire la luna allá arriba. ¿Qué es luna? ¿Qué es luna? Es un círculo allí que brilla, que está en el espacio. ¿Por qué luna? Porque ellos le dieron el nombre luna, sol, estrellas. Crearon las constelaciones, le dieron nombre a las constelaciones a través de figuras que ellos se imaginaban. Recuerden, imagínense que hace 2500 años no existía la luz, ni existía esa cantidad de personas y ese encerramiento en esa burbuja en la que nosotros vivimos. ¿Por qué desaparecieron las estrellas para nosotros? Por ejemplo, en Bogotá. Nuestros padres tuvieron el lujo de ver cielos totalmente estrellados en cientos de miles de millones de estrellas. ¿Y por qué ellos sí los veían y nosotros no? Nosotros escasamente vemos por la noche, ¿sí?, a Venus, cerca a la Luna, ¿cierto? Vemos algunos planetas. ¿Y por qué sabemos que son planetas? Porque no titilan. Están fijos, levanten la vista, miren arriba en medio de alguna posibilidad que tengan una noche clara, el espacio, y ven que unos sí titilan y otros no. Los que no titilan, ellos los llamaron planetas. Entonces, ¿qué tan importante es lo que nos enseñaron frente a lo que nosotros vivimos hoy? Pues es la posibilidad de disentir, la posibilidad de crear un pensamiento, de conocer qué es conocimiento, y perdón la redundancia, cuando se establece el conocimiento como la construcción mental que yo hago de algo que vi. Allí está Aristóteles, allí está Sócrates, allí está Platón, cuando ellos plantean el conocimiento desde el punto de vista material o espiritual. Yo solamente creo en lo que veo. Ustedes han escuchado permanentemente. Es que si no lo veo, no existe. Mientras para otros, sin necesidad de ver, creen la religión. La religión está basada en ese conocimiento espiritual, ¿cierto? Y aun cuando no hemos visto a ese ser superior, creemos en ese ser superior. Para otros, ese ser superior no existe porque nunca lo ha visto. Entonces allí va la diferencia entre un pensamiento que cree en las cosas que ve y otro que simplemente cree en las cosas que él construye desde su mente. Platón, ¿cierto?, en un escrito sobre las cavernas explicaba mejor esto. Y en algún momento, si tiene la oportunidad de leerlo, es un cuento muy corto, sobre las cavernas, sobre lo que significa estar encerrado y simplemente desde dentro mirar lo que sucede afuera. Es nuestra mente que está acá. Y a través de nuestros ojos miramos lo que está afuera y creamos nuestra propia realidad. O la realidad que nosotros construimos desde lo que otros nos cuentan. Y entonces yo les hablo, yo les cuento, y ustedes allá internamente crean su propia verdad con base en lo que yo les digo. O al contrario, crean su verdad con sus palabras, con su pensamiento, con lo que ustedes finalmente creen que es la respuesta. Y saliéndonos un poco de Sócrates y de la filosofía, entramos al Coach ya como
ese concepto que viene del deporte, ¿cierto? La palabra coach significa entrenador y se refiere a una persona que se ha formado para motivar, para enseñar técnicas que ayuden a alcanzar las metas que se quieren conseguir. Como mucho, el coach se encarga de mostrar el camino a la persona que tiene delante. Otra de sus principales funciones se pueden resumir así: ayudar a fijar metas individuales o profesionales. Recuerde que al comienzo, cuando comencé a hablar del coach, les decía que es que el coach no es el que les indica a los demás lo que tienen que hacer. En este caso pongo el monachito, el dibujo del Urueta. No sé si ustedes sepan, es el primer coach que llega a las grandes ligas en Estados Unidos. Normalmente han llegado jugadores, ¿cierto? Ahorita hay unos famosos, Usbela y otros, pero como coach, el coach auxiliar todavía no ha llegado a ser coach principal, y eso para un país como Colombia, por ejemplo, en términos deportivos, en términos de lograr ser reconocido, es muy importante en el deporte y esencialmente en el deporte del béisbol, ¿cierto? Entonces por eso lo coloco acá. Como la función del coach es que cada uno encuentre su camino. Yo no lo tengo que decir, coja por acá, váyase por acá. No vaya a hacer eso. Lo mejor que usted puede, y entonces yo lo muevo a que la persona haga lo que yo quiero que haga y no lo dejo a él que tome las decisiones. Hay una persona, Thomas Leonard, que fue el que llevó ese concepto deportivo a la vida diaria y que terminó en empresarios, psicólogos, filósofos, personas en el deporte y espirituales, para crear un proceso que apoyara a la gente en alcanzar sus metas. Entonces ya no se aplica solamente en el deporte, sino que Leonard, vio la posibilidad de aplicarla en la vida diaria, ¿cierto? De llevarla a las organizaciones empresariales, de utilizarla en psicología. Ya Freud había dicho que nosotros tenemos una parte de comportamiento que nosotros no entendemos por qué lo hacemos, pero que casi siempre se debe a un trauma que tuvimos en la niñez. Este tipo de conceptos, pues, ya les he contado, ha sido debatido con la ciencia moderna, con las técnicas modernas, con los filósofos modernos, que muchas veces ya entran con mayores razones a discutir lo que Freud en su momento aportó. Pero se queda el psicoanálisis no con la metodología de Freud, tratando de llevarlo a uno al inconsciente a través de terapias en las que la hipnosis era lo principal, sino a que uno mismo encuentre la respuesta. Por eso, este coach no es que nos analice mentalmente, sino que utiliza nuestra forma de ser, de sentir y de pensar para que encontremos ese camino. Es una guía que está al pie de las personas para que podamos encontrar cómo alcanzar las metas, cómo alcanzar los objetivos, cómo alcanzar esos propósitos. ¿Qué es el coach como tal? Es un proceso de aprendizaje dinámico que aborda cuestiones técnicas y psicológicas. Uno de los ámbitos de trabajo en el coach personal es la gestión del tiempo, la gestión de los conflictos, de las creencias, de los hábitos, la gestión del estrés y las emociones. Su objetivo es que progrese de forma rápida y eficaz y alcance una autonomía en la resolución de los problemas importantes y cotidianos. Es lo que se ha intentado, ¿cierto? A través de las charlas, a través de cuestionarnos, a través de llevar esos conceptos de innovación y creatividad, no como el resultado de lo que hemos aprendido,
sino como el resultado de lo que nosotros pensamos y creemos. Y entonces a veces nosotros sabemos que existen situaciones diferentes, personas que no están de acuerdo con nosotros, que tenemos conflictos, que mis creencias de pronto pueden ser cuestionadas por otros, que lo que yo hago también puede ser cuestionado, que vivo estresado, que la velocidad con que se mueve la sociedad me crea ansiedad, me crea impaciencia, ¿cierto? Y que mis emociones a veces me superan en términos de reacción y que no las puedo mejorar, que no las puedo controlar. Entonces, el coach lo que hace es intentar que yo mismo, yo solito, comience a analizar todas esas situaciones y sea yo mismo quien en algún momento pueda tomar o pueda decidir frente a momentos que pueden ser bastante críticos. Cada uno pensamos de diferente manera. Cada uno sentimos que de pronto la sociedad no es lo que nosotros queremos, que nuestro grupo familiar no es lo que yo quisiera. Hay personas dentro del grupo familiar que se comportan de manera diferente y que como muchas veces digamos en sociología y en digamos conceptos que tratan de evaluar el comportamiento de los que no o los que son diferentes dentro de una familia o dentro de un grupo y les decimos es que es la oveja negra. ¿Y es la oveja negra por qué? ¿Porque yo lo digo? ¿O porque no se comporta como yo quiero? ¿O porque no respeta los valores que yo impongo desde mi punto de vista? Recuerden que cuando yo les hablaba de juicio de valor, cuando les decía, oiga, ¿cómo es que nosotros desde algún momento sin conocer la persona la estamos censurando y ni siquiera la conocemos, sino simplemente por lo que nosotros observamos, ya lanzamos una calificación sobre alguien que desconocemos? ¿Cómo lo podemos hacer con esa tranquilidad? Discutirlo y volverlo realmente una creencia, porque lo hablamos con otras personas y finalmente los convencemos de que esa persona no está bien. Pero cuando de alguna manera logramos encontrar cómo escucharla o cómo compartir con él, o que él plantee sus puntos de vista y nos logre hacer llegar su pensamiento, cambiamos esa posición. Pero eso es mío, ese es mi pensamiento. Y yo tengo que transformarlo y cambiarlo y estar dispuesto al cambio. Eso es importante cuando nosotros aceptamos a veces que nos equivocamos y lo reconocemos. La sociedad colombiana ha pasado por tantos momentos difíciles y créanmelo, es de las sociedades que más problemas ha tenido a través de su historia en el mundo, donde se dan una serie de factores, de conflictos, todos en un mismo país, donde aquí existe la violencia, donde aquí existe el narcotráfico, donde aquí existe la violencia, donde aquí existen los paramilitares, y todos en un solo país. Hay países donde solamente, como por ejemplo el caso de México, para poner solamente alguno, ¿cierto? Donde lo que más impera es el narcotráfico y la violencia. ¿Sí? Hay países donde, por ejemplo, hay grupos que disienten de sus sistemas y en sociedades bastante avanzadas, como por ejemplo Inglaterra hasta hace unos años con el grupo que se rebelaba de Irlanda, ¿cierto?, frente a Inglaterra y causaban situaciones bastante violentas. En España, el grupo de ETA, que todavía vive en conflicto, pero que ya lo hace de una forma más democrática, entre comillas, y que llevó a que en un momento determinado, ¿cierto?, fueran censurados
censuradas las personas que creían que debían ser libres frente al sistema español, ¿cierto? Entonces, si vemos, siempre hay conflictos. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Resolverlos. Pero resolverlos desde un punto de vista racional, no violento. Muchas de las personas que hoy, infortunadamente, pienso yo, están cometiendo actos de agresión por una situación que cada uno tiene su punto de vista, su manera de ver, su manera de entender, que simplemente, digamos, tratamos de mirar desde un punto de vista positivo y negativo. Negativo, porque censuramos a quienes también están indignados, digámoslo así, frente a un hecho que sucedió. Y otros que dicen, esa no es la manera de resolver. Violencia con violencia, dañando cosas que nada tienen que ver con lo que sucedió. Un Transmilenio, por ejemplo. Un sector bancario. El comercio. Personas que tienen allí su negocio y van a destruirlo simplemente porque, de aquí viene la famosa palabra que ahora se maneja en Bogotá y en Colombia, el desadaptado. Y volvemos a la locura de Heidegger, cuando él planteaba que quién está más loco, si el loco o el cuerdo, y que nosotros llamamos loco a quien no sigue las normas de la sociedad. La sociedad le impone. Y entonces allí viene el conflicto, y allí viene la diferencia. Pero si lo vemos desde el punto de vista racional, los problemas se pueden resolver desde el punto de vista, en nuestro caso, democrático, desde el punto de vista de la comprensión, que hablamos en algún momento, y del diálogo. Y algo que nos hace, infortunadamente, personas que no aceptamos con facilidad es la intolerancia. No somos tolerantes, no escuchamos, simplemente reaccionamos, tomamos aparentemente la justicia en nuestras manos. ¿Cuál justicia? ¿La que usted quiere? ¿La que usted considera que debe hacer? Entonces debemos agredir, debemos maltratar, por no llegar a extremos en la que le quitemos la vida a otras personas. Pero repito, eso es algo que cada quien, cada uno de nosotros debe tener dentro de su propio razonamiento. Y que créanmelo, si uno pregunta a muchas de estas personas que agreden, no tienen la respuesta. Simplemente porque las emociones, la ira, lo está llevando a actuar de esa manera. Cosa bien particular, y ustedes me dirán si no, si sí o no. El 60 o 70% de las personas que están en este plan son jóvenes. ¿Por qué? Y mire cómo entrevistan a las personas ya de cierta edad, que tienen un pensamiento diferente. Entonces el joven, como no encuentra un lugar en la sociedad, porque la sociedad te lo impide a través de su sistema, entonces eso lleva a ese choque generacional, a esa no comprensión, y a los demás a no entender a esa juventud. Eso es algo que hay que discutir, eso es algo que hay que analizar, eso es algo que se da desde la educación. Pero también somos claros en que muchos de ellos no han tenido la oportunidad de tener una educación. Y simplemente es la respuesta a ese inconformismo, a esa falta de identidad y reconocimiento, de esa visibilidad que no tiene en la sociedad. Entonces él se siente aislado. Por eso reacciona de esa manera.
Pero, a ver, ¿será así tan simple como yo lo estoy explicando? ¿Por qué no cambiamos o intentamos cambiar, modificar, por ejemplo, al sistema policial? Llevamos años discutiéndolo. ¿Cuál será el mejor sistema? ¿Cuál será el mejor? ¿Quién tiene la respuesta? Si le hacen pequeños remiendos, entre comillas, para que la mayoría de las personas que hoy están en conflicto queden tranquilas. Y como lo piden muchos, hay que hacer una reforma a fondo de este sistema policial. Pero no agrediéndolos, porque no vamos a conseguir eso. Vamos a lograr al contrario, que se le dé la razón a quienes dicen es que eso, de la única manera que puede haber control en los ciudadanos es fortaleciendo la policía y dándole más herramientas. Y podemos quedarnos aquí en una discusión eterna. Y si ustedes me van a decir, no, profe, yo no estoy de acuerdo con usted, y cada uno va a tener una respuesta desde su punto de vista. Eso es lo que nos lleva en algún momento a que, por ejemplo, cada uno de nosotros mire la situación desde el propio punto de vista, desde el punto de vista personal. Ahí en este momento estamos manejando conflictos, creencias, yo que pienso que eso está bien, eso que está mal, hábitos, yo me comporto así, estrés, no, la pandemia está llevando a la ansiedad, a la agresión, a la impaciencia, porque nos estamos encerrando y no tenemos otros mecanismos para que salgan de nosotros todas esas frustraciones y todos esos momentos que queremos de libertad. Entonces nos reprime y no encontramos salida. Pero ahí es donde está la inteligencia emocional. Ahí es donde va a estar la inteligencia de cada uno de nosotros. ¿Cómo superamos ese momento de la mejor manera? De la mejor manera. Aquí sí hallo respuesta a lo que decía en la anterior diapositiva, en la anterior transparencia. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista grupal, llámese familia, llámese sociedad o llámese empresa. Tengo que controlar esas emociones, tengo que encontrarle una salida. Podría pensarse, sí, muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? Allí es donde el coach entra a orientarnos, ojo, no a señalarnos, no a decirnos cómo hacerlo, sino a orientarnos en cómo obtener un resultado. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy y en el próximo lunes continuamos y vamos a hacer un taller donde nosotros podamos aplicar un poco el coach. ¿Listo? Ese taller va a ser acá, terminamos, al igual que hoy voy a escucharlos un segundito, un momento, y ustedes me dirán en qué parte de verdad es necesario que eso que hemos reflexionado en el día de hoy lo podamos asimilar, interiorizar, que es otra palabra, ¿cierto? Ustedes me dirán. Cuéntenme, muchachos. A ver, por favor. ¿Sí? Porfa. ¿Se fueron? No, no, señor. Ah, yo pensé que ya no, se salieron estos muchachos y me dejaron solo aquí abandonado. No, profe, estamos ahí. Profe, acá estamos pendientes. Ah, bueno. Entonces, como todas las veces, quiero escucharlos unos 5 minuticos, 10 minuticos. Digamos, es una retroalimentación, es un intercambio de opiniones, es un disentir, es un discutir o es un afirmar, un deseo de pronto de participar en esto que estamos viviendo y de tener nuestro propio concepto, que es lo que queremos.
Cuéntenme en unos momenticos algunos de ustedes que quieran tener o explicar o contarnos su propia opinión. ¿Qué piensan de todo esto? Profe, pues, o sea, ahorita con la situación que está pasando y que usted la tocó, pues para mí es algo como, digamos, como ignorante de las personas, ¿sí? No quiero ofender a nadie, ni soy quien para opinar de otra persona, pero si lo vemos, digamos, los daños que ellos están haciendo actualmente, como dañando carros, son personas que de pronto no tienen culpabilidad de nada de lo que está pasando. ¿Y quiénes vamos a resultar pagando todos esos daños? Nosotros, todos los que vivimos en esos lugares, van a subirles en los impuestos. Ahorita con esta pandemia, yo sé, profe, lo que usted decía, que esta pandemia pues llevaba a que hubiera más irritación en sus casas, más problemas, más cosas, pues por el encierro y porque uno no tiene como el desfogue de muchas emociones afuera. Pero pues deberíamos como tener como más conciencia y más de muchas cosas. Por ejemplo, yo tengo un primo que él es policía. Yo le decía a mi mami, interiormente yo le decía, sí, yo sé que muchos policías son muy vagamundos, muy groseros, muy de todo, pero no todos son iguales. Entonces, en el momento que vaya pasando otro, ¿qué hacen? También lo mismo, tratarlo mal, molestarlo, hasta golpearlo, y uno sabe que él no es un tipo de esos. Entonces, digamos, bueno, hubo esta consecuencia de este señor, pero ¿qué está haciendo toda la gente? Tratando como o sea, mejor dicho, buscar como que el culpable, pero los culpables en realidad no fueron los afectados. Entonces es muy duro saber que a veces los jóvenes no toman como la opinión o dicen, bueno, hay que vengarnos o, ay, no, hay que hacer luchas, pero unas luchas que otras personas van a salir afectadas. Pienso yo, ¿no? No sé el resto de los que estamos acá. Sí, es claro, Sandra, y es muy valioso su comentario. ¿Quién más quiere opinar? Profe, qué Profe. profesional. A ver, Yo Daniela. pienso, Jessica. Gracias, profe. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Profe, Daniela. pues yo creo que, pues a mi forma de ver las cosas, considero que esto es una problemática que no es de ahorita, que no le podemos echar la culpa a un abuso de poder por el encierro, porque esto no es de ahorita, esto ya viene desde hace mucho tiempo. Considero que, y lo dijo un político, lo dijo Petro, la policía necesita, las fuerzas militares necesitan una reforma, una nueva estructura, porque son personas que únicamente son bachilleres, la gran mayoría, y ya los forman en la policía con una que otra técnica, otro tipo de información. A ellos les hace falta una carrera, a ellos les hace falta especializarse en manejo de personas, en manejo de emociones, en muchas cosas. Entonces, estamos a la merced de, si al policía le pareció que esto está bien, me penaliza, si no, no. Y no es así, profe, o sea, no es así. Simplemente hay que reestructurar toda una reforma, todo un proceso, porque es que realmente ellos son personas que tienen, mire lo que está pasando, ya tienen la vida de una persona en las manos y no saben cómo reaccionar. Entonces considero, profe, que nosotros somos un país, no somos un país, hemos hecho todo en pro a resolver problemas, pero no a ser preventivos. Y esto está esa problemática hace tanto tiempo que hasta que la gente no se alborota, porque somos un país, hasta que no se hace un miércolero, perdón, hasta que no se levanta todo el mundo y hasta que no suceden tragedias, el Estado no reacciona. Porque como somos un pueblo tan ignorante, se acostumbraron a que hacen con nosotros lo que quieren, y hasta que ellos no ven los desmanes y ven toda la problemática grave ahí sí sobre ellos, sobre destrucción, ahí sí el gobierno no reacciona. Y eso es lo que pasa, no tenemos un gobierno preventivo, sino reactivo. Y o sea, es de muchos lados, profe, sinceramente, esta problemática. Sí, muy cierto, Daniela. Muy cierto. Gracias, Daniela. ¿Quién más nos quiere ayudar con lo que han comentado sus compañeras? Yo, profe. Sí, Jessica. Pues la verdad yo pienso, yo no sé, yo pienso que la violencia no se arregla con más violencia. Y digamos, todo esto está pasando por la muerte de ese señor y es muy triste, es muy doloroso y todo, pero yo no pienso que la forma sea destruyendo y matando más gente, porque lamentablemente si vamos a ver, de una muerte por todas las protestas que hubieron ya hay más de 10 muertos otra vez, o sea, por la vida de una persona yo no sería capaz de poner mi vida en riesgo. No estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero también pienso que, digamos lo que ella dice, que muchos policías son bachilleres, sí, es verdad.
Pero hay muchos otros que también han estudiado y tienen carreras. Digamos, la familia del papá de mi hijo, la mayoría son policías y todos tienen carreras. Y no una, tienen 2, 3 carreras. Entonces, es por lado y lado. No toda la policía es buena, pero tampoco es justificable que vayamos a destruir y a quemar, digamos, un Transmilenio que tiene que ver con la policía. Absolutamente nada. ¿Mm? Hay perritos muertos, hay gente muerta. Y pues para mí la violencia no se arregla con más violencia. Profe, yo Gracias, quiero Jessica, hablar. muy amable. Leandro, cuéntanos. Profe, pues aclarándole un poco a Jessica. Pues yo también tengo familia que es policía, incluso es súper cercano, es un tío. Lo que pasa es que el problema como tal no son la gente que ha estudiado y que ha hecho una carrera de oficial o suboficial, porque esa gente ya tiene otro rango. Lo que sucede es que los que están con la sociedad como tal son patrulleros nada más, bachilleres que sí les dieron un cargo Exacto. Ajá. de, de patrulleros y esa gente nunca asciende. Entonces, es gente que resentía, pues yo siento así que resentía con su propia vida porque no lograron algo más. Y en muchos casos lo he visto, porque digamos, yo una vez estaba entrenando en una cancha, entrenando, calcula, y llegaron 2 policías y yo estaba con dos compañeros del equipo. Y me dijeron como, ay, es que ustedes no pueden estar acá, que, sé qué, que se están quejando. Y yo le dije como, pero estamos haciendo ese ejercicio. Y no, súper groseros y no sé qué. Y yo le dije, bueno, ya nos entramos. Y nos dijeron como los volvimos a ver acá y pues, así ya amenazándonos. Entonces lo que te digo, profe, el problema en sí no es solo por la muerte del señor, es por todas las masacres que se han dado de líderes sociales en otras ciudades, es por los abusos de autoridad, no solo lo que ocurrió con el muchacho, sino por muchos otros casos que ya se han dado anteriormente. Por eso son las protestas. ¿Que el detonante fue el señor? Sí, pero no es que sea solo por él, porque en realidad es por muchos factores que hay en el país. Entonces, sí hay que saber en realidad por qué es la lucha de la gente y eso. Yo la verdad sí apoyo todo lo que hacen, pues no me parece sí que hay gente como que aprovecha eso para saquear, para robar carros, para dañar los carros de la gente, porque en realidad la lucha es contra el gobierno, más no contra el mismo pueblo. Pero lastimosamente en esta ciudad y pues en ciento del país hay gente que se aprovecha. Y pues con el acto de los venezolanos que están acá, ellos también son muchos de los que forman el desorden y pues ellos están en una situación difícil y se aprovechan de todo el desorden que hay para saquear, robar y todo eso. Los confunden con los colombianos. Entonces, un poco aclarando, profe, ese es mi punto de vista. Listo, Leandro. Muy bien, gracias por su participación y en parte de acuerdo con lo que usted está planteando. ¿Quién más quiere participar? Profe, yo. Gina, cuéntanos, Gina. Bueno, pues desde mi perspectiva de lo que está pasando y desde mi punto de vista, la verdad no estoy para nada de acuerdo porque pienso que este tipo de marchas y manifestaciones realmente no tienen, o sea, es lindo que el pueblo se una y trate de hacer algo, pero en realidad nunca tiene relevancia, igual nunca la situación mejora, entonces lo único que hacen es como digamos desde mi perspectiva es como una payasada porque nunca vamos a ser escuchados, el pueblo nunca es escuchado para mí, ¿no? Entonces, como ejemplo se tiene a Venezuela, Venezuela sale, marcha, arma show, pero igual el gobierno no va a cambiar porque la única manera de cambiar un gobierno es votando y eligiendo bien, que nosotros los jóvenes que tenemos un pensamiento como más no sé, bueno, como un poco mejor que de pronto algunos adultos elijamos las personas correctas. Pero de resto las marchas y eso no tiene, para mí, no sirve para nada. Entonces es como una perdera de tiempo y sí pasan todas esas cosas que muere el uno, muere el otro. Obvio no estoy de acuerdo con las cosas que ha hecho la policía, me parece terrible, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que está haciendo la gente porque esto ya se convirtió en vandalismo. Y en cuanto al coaching, todo lo que se está hablando del coaching me parece espectacular, profe, porque eso es lo que necesita todo el país, o sea, todo el país y todo el mundo debería hacer sesiones de coaching para pararse desde la responsabilidad y dejar de culpar al gobierno, al papá, a la mamá y a todo el mundo y hacerse responsable de su vida, porque realmente nosotros somos los que hacemos la diferencia, cada uno desde su propio modo de actuar. Profe, lo que Gina, pasa es que en este país no hay tantas oportunidades, digamos. Yo digo que es un poco también como de empatía,
pero es a un grado alto, porque, digamos, hay gente que tiene muchas oportunidades. Yo he estado con gente que tiene demasiada plata y le vale culo lo que pasa ahorita en el país, y qué pena la palabra, pero es gente así, profe, que, digamos, publica como, ay, estos manes haciendo estos desórdenes y todo eso, pero esa gente no mira más allá de su propia realidad y no entiende que el país debería ser un poco más justo con ciertas comunidades que no tienen acceso a la educación, a comer. Sí, digamos, yo soy muy afortunado, yo tengo comida, de hecho, sí, tengo una buena vida, no me quejo, pero también pienso en que, sí, digamos, a mí me da tristeza ver a la gente en la calle, y yo trato de ayudar lo más que puedo cuando veo a un niño en la calle, así tenga 2.000 pesos, le compro algo de comer o algo así, profe, porque yo tengo mucha empatía con esa comunidad, porque uno no sabe qué es estar en ese punto. Y a eso también van las luchas, las marchas, a tratar de darle al gobierno, como abrirle los ojos y decirle que está haciendo las cosas mal y que solo se está enfocando en la comunidad de, sí, en otras comunidades, más no en la de la pobreza y esas cosas, profe. Entonces yo digo que también eso es parte de la lucha. Muy bien, Leandro. Valiosa también su comentario, importante. Y cada uno de nosotros, de verdad, cada uno de nosotros tiene su punto de vista y eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos. Definitivamente que salga a flote esa diferencia con los demás y de alguna manera, como lo dijo Gina, lo más importante es que nosotros asumamos nuestra propia responsabilidad. Mire que cuando ahora mismo ya estamos haciendo acusaciones hacia los demás, estamos buscando responsables. Pero nosotros como sociedad, ¿cuándo nos juzgamos? Cuando tenemos el valor de entender que podemos hacerlo como sociedad. Ojo, como sociedad. Pero la sociedad es cómoda. La sociedad defiende el status quo. La sociedad acepta el sistema. Y mientras eso no cambie, también lo que dijo Gina y un poco lo que dice Leandro, pues va a ser diferente que 2 o 3, 100, 200 piensen diferente a que una sociedad realmente cambie. Si no asumimos responsabilidades, si no entendemos lo que pasa, si no formamos a nuestro entorno, porque nosotros ya podemos influir, ya, créanmelo, Leandro, Gina, Jessica, ya podemos de alguna manera estar mirando cómo mi papá, mi mamá, o sea, diálogos como estos que estamos teniendo, discusiones como las que estamos teniendo, y sentar una base para que nuestros hijos, nuestros amigos, ahí es cuando comenzamos a cambiar. No porque me siente yo con ustedes ahorita, entonces eso va a cambiar. O porque Leandro diga esto, o porque Gina diga esto. Esto no cambia nada. Pero si nosotros manejamos nuestro entorno, recuerden lo que hace el coach. El coach lo que hace es que cada uno de nosotros interioricemos y tomamos decisiones. Pero si yo me escudo en los demás, nunca va a pasar nada. Profe, Nunca. Sí, Daniela. perdón, pero es que aquí seamos realistas. Nosotros somos una sociedad indoliente y si no me lo hicieron a mí no me importa. O sea, si no masacraron mi familia, que mi familia es un policía y no, entonces ellos no tienen toda la culpa. No, profe, eso no es interiorizar, eso no es ser consciente de una realidad. Ay, no, que salen a marchar y eso a mí no me interesa, una mano desadaptados. No, hermano, no, hermana, mire lo que está pasando. Hay una sociedad, hay un estrato 1, 2 que no está comiendo. Hay un estrato 2 que cogen y lo vuelven y le botan sus negocios a la mierda. Hay una gente que literalmente vive un día a día y les están quitando sus cosas para conseguir un diario. Pero como no soy yo, a mí no me duele. Entonces, como no es a mi familia, a mí puede seguir la sociedad así. Entonces, profe, interiorizar que lo que pasa es que hay que ser conscientes y dejar de ser egoístas, porque yo estoy bien, yo estoy bien, mi familia está bien y mi familia come, yo no siento esta tragedia. Pero, profe, no, así no es. Y entonces, es que por eso es que no se ven los cambios en este país, porque si somos una cierta cantidad de personas que decimos no estamos de acuerdo y sí, hay que salir y hacerle ver al Estado hay que salir y hacer dar cuenta que hay una problemática, sí, obviamente que no se aceptan los destrozos, las muertes, toda esa cuestión, profe, pero hay Sí, que listo. ayudar de alguna manera. Es que, profe, ay no, yo no estoy de acuerdo con eso, son unos desadaptados. No, profe, Profe, yo vivo en un barrio muy complicado de Bogotá, yo vivo en Sí. Suba, en la parte peor de Suba.
Listo, uno Daniela, veía- vamos a hacer lo siguiente, Daniela, y perdona que te interrumpa. Como ya se nos acabó el tiempo, la próxima clase, antes de continuar, vamos a este fin de semana, cada uno va a hacer un mini escrito proponiendo alguna, no solución, porque es que lo que dicen ustedes es muy cierto, y eso no Es es muy posible, difícil pero una sí solución, profe. una reflexión con una potencial solución de lo que pasa en nuestra sociedad, pero desde el punto de vista personal, ¿sí? La sociedad es un todo, pero la sociedad tiene un problema, y es una sociedad indolente, y lo acaba de decir Daniela, ¿sí? O sea, entendámonos también eso. A la Profe, sociedad, de acuerdo a cómo le va, y sin participa, y eso es memoria. muy cierto. Nosotros no podemos negar una realidad. Entonces cada uno se acomoda desde el punto de vista de cómo está dentro de la sociedad. Y de ahí son las diferencias. Pero ¿qué pensamos nosotros? Plantémoslo, escribámoslo. Digamos qué es lo que, no muy largo. Yo también sé, aun cuando en un momento determinado lo importante son sus pensamientos más de lo que yo, más importante que lo que yo en algún momento piense. Entonces, sentémonos, reflexionemos desde nuestro punto de vista. Vamos a escribir y vamos a leer el lunes. ¿Qué pensamos? Con relación, porque tenemos que relacionar una cosa con otra, con el coaching. El coaching como tal es la respuesta individual y el camino a seguir que yo considero, pero yo lo busco, no me lo señalan. ¿Listo, muchachos? Entonces les agradezco de verdad, valioso, muy importante todo lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que queremos, de verdad, una sociedad que sea participativa, una sociedad que tome, digamos, en sus manos unos potenciales cambios. Pero cambios no a través de la violencia, ojo, porque es que con eso nada sacamos, créanmelo. Algunos de ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, pero es que con violencia, también lo dijeron ya, llevamos 10 muertos, entonces ¿cuánto necesitamos? 100. No, tenemos que buscar ese diálogo y ese convencimiento para tratar de encontrarle una solución a este momento. Gracias, muchachos, muy amables de verdad, y nos vemos el próximo lunes. ¿Listos? Listo, profe, gracias. Profe. No, a ustedes, de verdad, a ustedes. Hasta luego.